El sonido de las olas rompiendo suavemente contra la costa llenaba el aire con una calma engañosa. La mansión de los Delacroix, erguida sobre una colina frente al mar, brillaba bajo el sol de la tarde. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las paredes blancas guardaban secretos que ni el viento del océano se atrevía a susurrar. Lucía, la sirvienta más antigua de la casa, caminaba con paso tembloroso por el vestíbulo principal. Llevaba más de 20 años trabajando allí, limpiando cada rincón, sirviendo en silencio, invisible entre los ricos cortinajes y las voces altivas de la familia. Pero aquel día, algo en su pecho ardía distinto. La mansión estaba en preparación para la llegada del nuevo dueño, Alejandro Delacroix, el joven heredero que venía desde Nueva York para hacerse cargo de los negocios familiares tras la muerte de su padre. El personal entero se movía con nerviosismo, intentando que todo brillara con la perfección que la familia exigía. Lucía, sin embargo, se había quedado quieta frente al salón principal. En las paredes, los cuadros recién colgados mostraban retratos de los Delacroix a lo largo de generaciones. Hombres de traje, mujeres con perlas, sonrisas que escondían orgullo y distancia. Y entonces lo vio. El retrato más reciente, colgado justo sobre la chimenea de mármol blanco. Un niño rubio, de unos 8 años, con ojos azules y una sonrisa tímida. El marco dorado relucía bajo la luz del mediodía. Lucía sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. «No puede ser», susurró, llevándose una mano al pecho. Sus dedos temblaron. Las lágrimas, silenciosas, comenzaron a deslizarse por su rostro curtido. «Ese niño, yo lo cuidé cuando nadie más quería hacerlo», murmuró, su voz quebrándose entre el eco del salón vacío. 20 años atrás, en un pequeño orfanato a las afueras de Veracruz, Lucía era una joven cuidadora que dedicaba sus días a limpiar, cocinar y consolar niños abandonados. Algunos llegaban enfermos, otros simplemente olvidados. Pero había uno, un pequeño rubio, pálido, callado, que nadie quería adoptar. Decían que era problemático, que no hablaba, que lloraba por las noches sin razón. Lucía, sin embargo, lo veía diferente. Lo veía frágil, asustado y hermoso. Lo llamaba Nicolás. Y aunque no hablaba mucho, Lucía aprendió a entenderlo con los ojos. Le enseñó a rezar, a comer despacio, a sonreír sin miedo. Le contaba historias antes de dormir, historias sobre el mar y las casas blancas con ventanas grandes donde algún día, decía ella, él sería feliz. «Cuando seas grande, Nico», le decía, «vivirás en una casa frente al océano. Tendrás tu propia cama, tus juguetes, y alguien que te abrace cada noche». Pero un día, unos hombres llegaron en un auto negro. Traían papeles y promesas. Se llevaron a Nicolás sin darle tiempo de despedirse. Lucía corrió detrás del vehículo, gritando su nombre entre el polvo del camino. Nunca volvió a verlo. El sonido de pasos interrumpió sus recuerdos. «¿Está todo bien, señora?», preguntó una voz masculina detrás de ella. «Lucía Gyro Lenamente». Era Alejandro Delacroix, alto, elegante, con un rostro que mezclaba juventud y melancolía. Sus ojos azules la observaban con curiosidad. «Perdóneme, señor», dijo Lucía, bajando la mirada. «Es que, ese retrato». Alejandro se acercó, intrigado. ¿Lo conocía? Lucía asintió, con las lágrimas aún en los ojos. «Lo cuidé en el orfanato, hace muchos años. Se llamaba Nicolás». El joven frunció el ceño, sorprendido. «Nicolás era mi hermano», murmuró. «Murió cuando yo tenía 10 años». Un silencio helado llenó el salón. Lucía se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. «¿Murió?» «No. Él era un niño tan dulce». Alejandro se acercó al retrato y lo miró con una tristeza profunda. «Mis padres no hablaban mucho de él. Siempre dijeron que era débil, que necesitaba cuidados especiales. Lo adoptaron en secreto. Yo apenas lo recuerdo, solo su risa, y cómo me regaló un barquito de madera el día antes de... Su voz se quebró antes de irse». Lucía tembló. «Ese barco lo hicimos juntos, con trozos de madera vieja del orfanato». Alejandro la miró entonces como si la viera por primera vez. «¿Usted fue quien lo cuidó?» Ella asintió. «Él me llamaba Mamá Lucía. Decía que cuando fuera grande, vendría a buscarme. Yo siempre esperé». Sus palabras ahogaron en llanto. El joven se acercó y le tomó las manos. «Gracias», dijo con voz temblorosa. «Gracias por haberlo amado cuando nadie más lo hizo». Lucía lo miró,
y en su rostro cansado apareció una sonrisa leve, luminosa. Él merecía amor, señor. Todos los niños lo merecen. El silencio volvió, pero ya no era pesado. Era un silencio lleno de memoria, de ternura. Fuera, el mar continuaba su danza eterna, reflejando la luz del ocaso sobre las paredes blancas de la mansión. Alejandro pidió que dejaran el retrato allí, en el salón principal, y cada tarde, cuando el sol se escondía, Lucía se detenía frente a él con una flor blanca entre las manos. Nadie en la casa entendía por qué la anciana lloraba mirando el cuadro de pequeño Nicolás. Pero Alejandro sí lo sabía. Sabía que en ese llanto no había tristeza, sino gratitud, porque aquel niño, aunque había desaparecido del mundo, había dejado en el corazón de una mujer humilde el recuerdo más puro, el de haber amado sin condición. Un año después, cuando Lucía murió, Alejandro hizo grabar en una pequeña placa de bronce bajo el retrato: a Lucía, que cuidó a mi hermano cuando nadie más quiso hacerlo. El amor verdadero no necesita sangre, solo un corazón que sepa permanecer. Y así, la mansión frente al mar siguió guardando aquel secreto entre sus paredes. El retrato del niño rubio, el olor a mar y el eco de una voz que aún parecía resonar bajo la luz del atardecer. Ese niño yo lo cuidé cuando nadie más quería hacerlo. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra la costa llenaba el aire con una calma engañosa. La mansión de los Delacroix, erguida sobre una colina frente al mar, brillaba bajo el sol de la tarde. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las paredes blancas guardaban secretos que ni el viento del océano se atrevía a susurrar. Lucía, la sirvienta más antigua de la casa, caminaba con paso tembloroso por el vestíbulo principal. Llevaba más de 20 años trabajando allí, limpiando cada rincón, sirviendo en silencio, invisible entre los ricos cortinajes y las voces altivas de la familia. Pero aquel día, algo en su pecho ardía distinto. La mansión estaba en preparación para la llegada del nuevo dueño, Alejandro Delacroix, el joven heredero que venía desde Nueva York para hacerse cargo de los negocios familiares tras la muerte de su padre. El personal entero se movía con nerviosismo, intentando que todo brillara con la perfección que la familia exigía. Lucía, sin embargo, se había quedado quieta frente al salón principal. En las paredes, los cuadros recién colgados mostraban retratos de los Delacroix a lo largo de generaciones. Hombres de traje, mujeres con perlas, sonrisas que escondían orgullo y distancia. Y entonces lo vio. El retrato más reciente, colgado justo sobre la chimenea de mármol blanco. Un niño rubio, de unos 8 años, con ojos azules y una sonrisa tímida. El marco dorado relucía bajo la luz del mediodía. Lucía sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. «No puede ser», susurró, llevándose una mano al pecho. Sus dedos temblaron. Las lágrimas, silenciosas, comenzaron a deslizarse por su rostro curtido. «Ese niño yo lo cuidé cuando nadie más quería hacerlo», murmuró, su voz quebrándose entre el eco del salón vacío. 20 años atrás, en un pequeño orfanato a las afueras de Veracruz, Lucía era una joven cuidadora que dedicaba sus días a limpiar, cocinar y consolar niños abandonados. Algunos llegaban enfermos, otros simplemente olvidados. Pero había uno, un pequeño rubio, pálido, callado, que nadie quería adoptar. Decían que era problemático, que no hablaba, que lloraba por las noches sin razón. Lucía, sin embargo, lo veía diferente. Lo veía frágil, asustado y hermoso. Lo llamaba Nicolás. Y aunque no hablaba mucho, Lucía aprendió a entenderlo con los ojos. Le enseñó a rezar, a comer despacio, a sonreír sin miedo. Le contaba historias antes de dormir, historias sobre el mar y las casas blancas con ventanas grandes donde algún día, decía ella, él sería feliz. «Cuando seas grande, Nico», le decía, «vivirás en una casa frente al océano. Tendrás tu propia cama, tus juguetes, y alguien que te abrace cada noche». Pero un día, unos hombres llegaron en un auto negro. Traían papeles y promesas. Se llevaron a Nicolás sin darle tiempo de despedirse. Lucía corrió detrás del vehículo, gritando su nombre entre el polvo del camino. Nunca volvió a verlo. El sonido de pasos interrumpió sus recuerdos. «¿Está todo bien, señora?», preguntó una voz masculina detrás de ella. «Lucía Girolamente». Era Alejandro Delacroix, alto, elegante, con un rostro que mezclaba juventud y melancolía. Sus ojos azules la observaban con curiosidad. «Perdóneme, señor», dijo Lucía, bajando la mirada. «Es que,
ese retrato. Alejandro se acercó, intrigado. ¿Lo conocía? Lucía asintió, con las lágrimas aún en los ojos. Lo cuidé en el orfanato, hace muchos años. Se llamaba Nicolás. El joven frunció el ceño, sorprendido. Nicolás era mi hermano, murmuró. Murió cuando yo tenía 10 años. Un silencio helado llenó el salón. Lucía se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. ¿Murió? No. Él era un niño tan dulce. Alejandro se acercó al retrato y lo miró con una tristeza profunda. Mis padres no hablaban mucho de él. Siempre dijeron que era débil, que necesitaba cuidados especiales. Lo adoptaron en secreto. Yo apenas lo recuerdo. Solo su risa, y cómo me regaló un barquito de madera el día antes de... Su voz se quebró antes de irse. Lucía tembló. Ese barco lo hicimos juntos, con trozos de madera vieja del orfanato. Alejandro la miró entonces como si la viera por primera vez. ¿Usted fue quien lo cuidó? Ella asintió. Él me llamaba mamá Lucía. Decía que cuando fuera grande, vendría a buscarme. Yo siempre esperé. Sus palabras ahogaron en llanto. El joven se acercó y le tomó las manos. Gracias, dijo con voz temblorosa. Gracias por haberlo amado cuando nadie más lo hizo. Lucía lo miró, y en su rostro cansado apareció una sonrisa leve, luminosa. Él merecía amor, señor. Todos los niños lo merecen. El silencio volvió, pero ya no era pesado. Era un silencio lleno de memoria, de ternura. Fuera, el mar continuaba su danza eterna, reflejando la luz del ocaso sobre las paredes blancas de la mansión. Alejandro pidió que dejaran el retrato allí, en el salón principal, y cada tarde, cuando el sol se escondía, Lucía se detenía frente a él con una flor blanca entre las manos. Nadie en la casa entendía por qué la anciana lloraba mirando el cuadro de pequeño Nicolás. Pero Alejandro sí lo sabía. Sabía que en ese llanto no había tristeza, sino gratitud, porque aquel niño, aunque había desaparecido del mundo, había dejado en el corazón de una mujer humilde el recuerdo más puro, el de haber amado sin condición. Un año después, cuando Lucía murió, Alejandro hizo grabar en una pequeña placa de bronce bajo el retrato: a Lucía, que cuidó a mi hermano cuando nadie más quiso hacerlo. El amor verdadero no necesita sangre, solo un corazón que sepa permanecer. Y así, la mansión frente al mar siguió guardando aquel secreto entre sus paredes. El retrato del niño rubio, el olor a mar y el eco de una voz que aún parecía resonar bajo la luz del atardecer. Ese niño yo lo cuidé cuando nadie más quería hacerlo.